¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Carta Robada. Bueno, pues para darle hoy la información que usted necesita para ubicar los diferentes acontecimientos, las noticias que le van a ir dando los medios de comunicación o que ya le dieron en estos días, porque de eso se trata aquí en Carta Robada. Esa es nuestra chamba, darle a usted elementos para comprender mejor lo que ocurre en medio de tanta información, en medio de esta pues sí, de esta inundación diaria de noticias, de datos, de hechos, de acontecimientos que usted recibe, no solo en el periódico y la televisión como era antes, sino también en el internet, en el propio celular, incluso cuando usted esté en el baño está recibiendo noticias, ¿verdad? Si trae alguno de esos aditamentos. Entonces, pues ya en medio de este caos de información, pues es necesario darle coherencia, darle claridad, poder irle entendiendo a lo que ocurre, y eso es lo que tratamos nosotros de proporcionarle. Por eso en esta ocasión, este lunes, vamos a agarrar las cosas desde el punto de vista de lo que sucedió en este viaje de Peña Nieto a China principalmente, y lo que va a desprenderse también de su estancia en Japón. Ahorita anda Peña Nieto en Japón, ya estuvo en el foro de Boao, ya se entrevistó con el dirigente chino Xi Jinping, ¿verdad? Y de ahí pues hubo algunas cosas desde nuestro punto de vista, no se aprovechó bien la relación, se pudiera haber obtenido mucho más, sobre todo de China y de los diferentes países asiáticos que estaban reunidos en esta ocasión. Peña Nieto recurrió a la vieja propuesta de presentar a México como una alternativa de inversión por su ubicación a un lado de los Estados Unidos y todo lo de Sudamérica, en fin, pero pues no enroló a México en el boom, ¿verdad?, del desarrollo económico que al menos por lo pronto sigue habiendo allá en China y en algunos otros países asiáticos. Así que le vamos a hablar de eso. También le vamos a hablar de lo que está pasando con el peso mexicano, porque pues ya ve que se está no inflando, se está hinchando, oiga usted, de tanta lana que está llegando al país en busca de inversiones especulativas. Y bueno, pues vamos a hablarle de eso, porque aparte de las inyecciones que ya estaba metiendo Obama al sistema financiero, inyecciones de, usted sabe, cientos de miles de millones de dólares por mes. Bueno, pues ahora también se unió Japón y se unió con el doble. Fíjese usted, los japoneses van a inyectarle el doble de lo que ya de por sí inyecta Obama. Así que espere usted que el peso se vaya hasta 10 por dólar, es lo que está proponiendo Agustín Carstens en este momento. Así que le vamos a hablar de todo eso, porque esas son las cuestiones fundamentales, y ahí pues usted va a poder ubicar los acontecimientos que son también importantes, no decimos que no, pero que son menores. También vamos a finalmente terminar, si el tiempo nos lo permite, haciendo una reflexión puramente editorial, ¿verdad?, sobre este grupo que es la CENTE. Usted sabe, estos maestros disidentes del CENTE, bueno, pues que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que se está enfrentando al gobierno federal, al gobierno de Peña Nieto, pero pues con muy pocas posibilidades, básicamente sirviéndole de sparring, oiga usted, porque pues eso es lo que está pasando cuando uno trata de enfrentar a un Estado nacional desde el punto de vista de una demanda particular, regional, estatal, ¿verdad? ¿Cómo intentaron hacerlo ellos allá en la región, en los 2 o 3 estados donde se sienten más fuertes? Pero bueno, vamos a hablar de todo eso después de ir a este corte.
Y bueno, pues le decíamos que lo más importante que sucedió en estos días, lo que puede ser determinante para el futuro del país, es precisamente los resultados que pudiera haber de la gira de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, por allá por el sudeste asiático, por China, ¿verdad? Más concretamente, y por Japón, porque, bueno, pues ahí pudiese gestarse algún tipo de reorientación de la economía nacional, porque mire, Peña Nieto asistió pues de manera prominente, de manera notable, junto con otros mandatarios al foro de Boao, este foro que se realiza en China y que tenemos aquí en nuestra primera imagen, en donde están los principales mandatarios que asistieron, entre ellos Peña Nieto, pero el solo nombre con que fue convocado el foro de Boao, que habla del desarrollo, fíjese usted, una palabrita que acá en México nosotros desterramos desde más o menos principios de los 90s, como también se desterró la idea de la Revolución Mexicana y todos estos principios o ideas o frases que antes se utilizaban. Se eliminó el de desarrollo para pasar a ser sustituido por términos como competitividad, sustentabilidad y ese tipo de cosas, que es el lenguaje de la globalización. Bueno, pero le decía, todos al desarrollo se llamaba este título con el que fue convocado el foro de Boao. Entonces, pues era un ambiente en donde necesariamente se iba a hablar de eso, y acá en nuestro país también se lo reportamos oportunamente por ahí el miércoles y jueves. El embajador chino Zheng Gang habló de una serie de ofertas para México por parte de su gobierno, habló por ejemplo de permitirle a México acceso al Fondo de Desarrollo Chino. Es un fondo internacional de desarrollo, una especie de bolsa para tomar recursos para proyectos de desarrollo. También habló de su oferta de construir ferrocarriles de alta velocidad en el país. También habló incluso de turismo, de 80 millones de turistas chinos que pudieran venir a México. Entonces ese era el clima. No es lo mismo eso, materia de desarrollo económico, que hablar de atracción a las inversiones, a los mercados y tasas de interés, que es el lenguaje que sí se utiliza en este lugar que siempre es un manicomio anual, ¿verdad?, que es en Davos, Suiza. El caso es que pues ahí estuvo Enrique Peña Nieto, pero la propuesta que hizo Enrique Peña Nieto pues no fue la que era más adecuada para ese foro. Peña Nieto reiteró básicamente la postura que se ha utilizado, ¿verdad? También se lo dijo al presidente chino Xi Jinping, con quien vemos aquí en nuestra segunda imagen a Peña Nieto. Xi Jinping pues era precisamente el presidente chino que le manda a hacer estas ofertas a Peña Nieto, lo del ferrocarril, lo del Fondo de Desarrollo. Y bueno, Peña Nieto reitera la postura que han mantenido los gobiernos en México desde 1982, la tesis pues de que México no es un país que está en desarrollo y que quiere industrializarse, sino la tesis de que México es un lugar estratégico para la inversión extranjera, dizque porque estamos muy cerca de los Estados Unidos y también pues estamos cerca de Sudamérica y también pues viniendo de Asia somos la mitad del camino rumbo a Europa y que por lo tanto se tienen que venir las inversiones, que aquí hay certeza jurídica, que la fuerza de trabajo jala bien, además pues es competitiva. Traducción, barata, eso quiere decir competitiva, ¿verdad? Entonces, esa fue la postura de Peña Nieto. Ahí sí, pues con todo respeto, ¿verdad? Pero se le tenía que decir que mejor hiciera un planteamiento diferente, hablar de desarrollo. Mire, China, no se crea usted que es un país rico. China es un país que solamente un segmento de quizá un 15, 20% de la población tiene prosperidad en este momento. El resto sigue siendo un país como el nuestro, ¿verdad?, que varios siglos de colonización lo tienen sin infraestructura, sin desarrollo industrial, en fin, es un país pobre y bueno, pues está en esa búsqueda. Por ejemplo, el nuevo presidente acaba de entrar en marzo, fíjese usted, Xi Jinping, aquí lo tenemos en nuestra tercera imagen con Vladimir Putin. Luego, mire, tomó posesión en marzo y a los 2, 3 días ya estaba reuniéndose con Putin y ellos, pues además de que
son críticos muy severos de la orientación que lleva Occidente en términos económicos, se juntaron porque pues usted sabe ahorita a China, mire, le voy a explicar por qué a China no le interesa eso de que México sea un lugar para las exportaciones, porque mire, ellos tienen el problema sencillísimo de que exportan mucho de lo que exportan, por ejemplo, a México, ¿verdad? Nada más le voy a decir lo que exportan. Yo creía que la mayor parte de lo que exportaban a México eran chucherías, ¿no? Ya sabe usted que carritos, que juguetes, que celulares, ese tipo de chucherías. No. Ellos están ahora buscando exportar tecnología, exportar ingeniería, y para eso necesitan que los países se desarrollen. A ellos no les interesa venir a la bolsa y ganar mucho dinero en la bolsa porque tienen mucho dinero. China tiene un fondo de más de $1 trillón, así como nosotros tenemos reservas internacionales por 140 y tantos mil millones de dólares y que todos los días suben, ¿verdad? Pero no los podemos usar. Bueno, pues haga de cuenta, ellos tienen más del $1 billón, $1.100.000 o 200.000 millones de dólares que no les sirven para nada, ¿verdad? Entonces crearon un fondo de desarrollo que es al que le ofrecen acceso, y con ese fondo están trabajando China y Rusia. Rusia está construyendo ferrocarriles en toda la parte de Siberia, se están proponiendo ellos colonizar una zona en donde no se puede vivir por el frío, ¿verdad? Simplemente entonces están metiendo ferrocarriles, están construyendo ciudades. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en esa región, ¿verdad?, hay muchísimas materias primas, de las que usted quiera, ¿verdad?, hasta petróleo también, por supuesto, todos los metales que a usted se le ocurran, ¿verdad? Y son grandes, enormes yacimientos de metales que todavía ni se tocan, ¿verdad? Mientras que China, por ejemplo, o el propio Japón, acá en Asia, no tienen tantas materias primas, así que ellos están invirtiendo en que Rusia desarrolle esos centros minerales, hacer el intercambio, le meten lana, ¿verdad?, pues para los ferrocarriles, para levantar las ciudades, eso es desarrollo. Desarrollo no es que la bolsa de valores se infle, no sirve para nada, tampoco que el peso se infle. Entonces, en eso anda Xi Jinping, ¿verdad? Entonces, llegar un gobernante occidental y le reitera el rollo del libre comercio, pues como que los asiáticos ya saben que por ahí no es, ¿verdad? Porque pues ellos son muy dinerudos. También Peña Nieto fue a ver a Shinzo Abe. Shinzo Abe es también muy recientemente electo primer ministro de Japón, lo tenemos en la imagen 4 aquí con el propio Peña Nieto. También entró en diciembre al poder este señor Abe, ya había sido primer ministro, bueno, pues volvió, ¿verdad? Y la consigna que trae, pues es que la economía japonesa está paralizada, oiga usted, allá se da el fenómeno ese de la deflación, ¿verdad? De que pues, la raza no compra porque pues no tiene con qué, hay mucho desempleo y ya tienen rato desde los 97, 98 allá, cuando los tigres asiáticos, aquellos tigres que nos decían, se colapsaron, usted lo debe recordar, así que pues tienen experiencia, ¿verdad? Ya saben que todo el lenguaje, la globalización, pues es puro choro, como dicen los jóvenes acá, ¿verdad? Y no lo saca de apuro. Así que imagínese usted, pues lo correcto era decirle a Japón, oye, pues yo quiero construir unos 3 o 4 puertos, como ves, le entras, no tengo puertos, no tengo ferrocarriles, estoy bien atrasado en México, necesito infraestructura. Brincos dieran los japoneses porque se les ofrecieran ese tipo de proyectos, porque mire, ¿usted cree que una economía industrializada, la número 3 en el mundo, según dicen, como es Japón, o la propia China, que está en proceso de intentar convertirse en exportador de tecnología y no de chucherías, ¿verdad?, para mantener un buen crecimiento, ¿usted cree que no les interesaría a ellos construir algo físico en México, enfrascarse en un proyecto de desarrollo con México a cambio de petróleo, un intercambio sencillo de Estado a Estado, ¿verdad? No se necesita que Pemex se privatice ni que las reformas estructurales, nada de eso. Así como están las cosas, se puede avanzar para beneficio de todos los países. Eso es lo que a Japón también le hubiese gustado, que se les invitara
a proyectos de desarrollo. Japón, oiga usted, exporta montones de chucherías, pero hace mucho que no exporta su ingeniería, que no exporta su tecnología, su maquinaria. Automóviles, los automóviles para los japoneses son de poco valor agregado, ¿verdad? En fin, como dicen por acá. Así que, bueno, pues ahí creemos que se perdió la oportunidad. Nosotros queremos atribuir esto a la influencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre el propio Enrique Peña Nieto, porque pues Videgaray pues tiene muy malas ideas económicas, ¿verdad? Viene del ITAM, imagínese usted, fue educado por Pedro Aspe, imagínese, pues ellos piensan en el movimiento de la lana y creen que eso es la riqueza. La lana se mueve, lana sube, lana baja, lana aumenta, aumentan los intereses, la lana se engorda, crece y eso es el negocio. Pues no, porque eso no es productivo, eso es meramente monetarismo. Así que, bueno, vamos a regresar porque pues además, fíjese usted, está el problema que estamos enfrentando ahorita ya, hoy incluso se anuncia que también cayeron las exportaciones de automóviles a los Estados Unidos, aparte de que la semana pasada, por ahí el jueves, se anunció que también había caído la exportación de petróleo. Así que imagínese usted, ¿para dónde vamos si ya también está cayendo o se está desinflando el boom, la burbuja de las exportaciones de no son automóviles, porque nosotros exportamos puras partes de automóviles o automóviles armados. Pero vamos a hablar de eso después de estos mensajes.
bueno, pues le decíamos que en este viaje de Enrique Peña Nieto allá al lejano oriente, como se decía antes, ¿verdad? Bueno, pues se desperdició la oportunidad de hacer mejores amarres económicos con la propia China y también con Japón, por supuesto, pues sobre todo en el momento en que más o menos es universalmente reconocido, salen los periódicos, salen los noticieros, que la economía norteamericana empieza a darse otro fenón, aparte del que ya se ha dado en los últimos veintitantos años. Y bueno, mire, esto se manifiesta en el hecho de que Pemex ya anunció el fin de semana que exportó menos en marzo, casi un 6% menos en cuanto a dólares, ¿verdad?, de petróleo que lo que había exportado el año pasado en el mismo mes. Y bueno, pero todo el mundo decía, nosotros mismos le habíamos dicho que de todas maneras, aunque se cayera la exportación de petróleo, pues quedaba el boom, ¿verdad?, de las exportaciones de partes automotrices o de automóviles ensamblados aquí en el país, en nuestras muy confortables maquiladoras acá en el centro del país o acá en Coahuila, y resulta que pues hoy también se anuncia que cayeron las exportaciones automotrices en marzo, fíjese usted. Entonces ahí sí ya hay que ponerse, ¿verdad? Hay que ponerse las pilas porque eso es un muy mal indicador de lo que puede pasar durante el año. Así que pues se debió haber hablado más con los chinos acerca de, güey, pues no quieres acá, pues ya vamos a ver qué hacemos de desarrollo, de economía, algunos acuerdos, exportaciones, construcción, en fin, proyectos macizos, ¿verdad? Como se dice, que realmente sean de verdad y no operaciones especulativas. Sin embargo, bueno, pues también sabemos que va a venir Barack Obama en mayo. Este es el otro problema que va a tener mucho que ver con nuestro futuro. Tenemos Obama aquí en la imagen 7, porque pues Obama, ya sabe usted, él lo único que le interesa en esta vida es rescatar a los bancos. Entonces pues les está metiendo, mire, a razón de 85,000 millones de dólares mensuales. Súmele eso al año, ¿cuánto le da? Y usted me dice luego, si saca bien las cuentas, 85,000 millones de dólares en compra de papeles de los bancos, usted sabe, de papeles tóxicos que les llaman, es decir, como quien dice cartera vencida, sobre todo de la que tuvo que ver con las hipotecas y otros documentos especulativos, se les compran, aparte se les presta dinero, en fin, pero se les está inyectando ese citipuchal de lana a los banqueros, mientras pues se le recorta a la población sus servicios y al mismo tiempo se paraliza la economía. Obama andaba, ya le ha metido, bueno, entre Obama, Bush y lo que hubo antes, especialmente a partir del 2008, pues se le han metido unos 4.5 o 4.8 trillones o billones de dólares, fíjese usted, al sistema financiero internacional, y eso pues naturalmente es escandaloso. Pero aquí que Japón, aquí tenemos otra vez a Shinzo Abe, el nuevo primer ministro, aquí en nuestra imagen 6, el nuevo primer ministro de Japón, porque pues entró hace poquito, entró en diciembre, y este hombre, oiga usted, no, dejó a Obama, pero lejísimos. Fíjese lo que se propone Japón, según anunció el Banco de Japón el fin de semana, se propone, fíjese usted, duplicar la base monetaria de Japón de aquí al 2014. Cuando se acabe el 2014 va a haber el doble de yenes circulando en la economía japonesa, el gobierno va a comprar el doble de papeles especulativos, de papeles tóxicos de lo que está comprando Obama, porque Japón va a comprar 175,000 millones de dólares mensuales. Fíjese usted, el doble o un poquito más del doble de lo que está comprando Obama y de lo que quieren comprar los europeos, dizque para rescatar las economías, que es en realidad un rescate de los bancos. Así que usted se puede imaginar fácilmente lo que eso significa, duplicar el dinero que anda circulando, mientras la economía, en vez de duplicarse, se hace más chiquita. Entonces, ¿qué van a comprar esos bienes si la economía, en vez de crecer, está decreciendo y al mismo tiempo
la base monetaria, el circulante, los cheques, en fin, todo se duplica, pues vamos mesmamente a la hiperinflación. Fíjese usted, por ahí nos va a llevar a Obama, si Peña Nieto le hace mucho caso ahora en mayo, ¿verdad? Nos van a jalar al mundo de la hiperinflación, ¿verdad? Y aquí pues hay un problema grande, fíjese usted, porque aquí usted lo va a empezar a notar primero por el lado del peso, ¿verdad? Nuestro peso que tenemos aquí en la imagen número 8, la moneda nuestra que pues de por sí ya sabe usted que no rinde, como dice la gente, no ajusta uno, no completa, ¿verdad? Con el peso, así como está. Fíjese usted, bueno, pues ahora el fin de semana el peso subió, fíjese usted, porque cayó de cotizarse a 12.37, se pasó a cotizar el dólar, por supuesto, a 12.19 y así quedó, fíjese usted, al cierre de las operaciones bancarias de ese tipo, 12.19. Entonces, pues rápidamente, ¿verdad? Los reporteros, los analistas, la prensa, fueron y le preguntaron a Agustín Carstens, el que tenemos aquí echándose unos tacos de canasta, ¿verdad? Aquí en nuestra imagen 9, en un descuido ahí en esa conferencia en Ciudad Juárez, le dijeron, aquí tenemos unos burritos chihuahuenses, tráeme unos 15, dijo, mientras habla aquí el señor gobernador. Entonces el señor gobernador se estaba echando el rollo ahí en Ciudad Juárez y Carstens ¿verdad? Se empacó 15 burritos de esos de Chihuahua en un ratito. Entonces, pero le dijeron a Carstens, oiga, ¿por qué está tan fuerte el peso? ¿Qué está pasando? Hay el temor de que vengan los capitales especulativos. Y entonces Carstens, que ya había dicho antes que había ese temor de que se dejaran venir, porque pues acuérdese usted que en enero aquí le reportamos, entraron 40,000 millones de dólares en un solo mes, oiga usted, mientras que la llamada inversión directa, la inversión que supuestamente es productiva, la inversión extranjera que supuestamente es productiva, esa se desplomó en 37% en el 2012 y para enero ya había 40,000 millones de dólares, más de lo que fue toda la inversión extranjera el año pasado en un mes. Hágame usted el favor, pues entonces todo el mundo andaba con los pelos de punta, ¿verdad? Y le preguntan a Carstens, entonces, ¿qué está pasando? Y dijo, lo que pasa es que pues tenemos una economía sólida. Y donde hay una economía sólida, pues hay una moneda sólida, ¿verdad? Así que el peso está sólido. Y además todavía está depreciado, dijo, porque el peso estaba en su nivel correcto en el 2009, antes de que empezara la crisis, y en aquel entonces el dólar se cotizaba a 10 pesos. Fíjese usted. Entonces como que Carstens está planteando que el dólar va a volver o tiene que volver a los 10 pesos, fíjese usted, por dólar. ¿Y por qué? Porque así estaba en el 2009, entonces está dando ese margen Carstens, porque sabe pues que va a entrar mucha lana, que esa lana va a demandar pesos, ¿verdad? Para convertirse de dólares a pesos, que el gobierno va a tener que, pues obviamente, venderles los pesos, que va a aumentar el circulante. ¿Y de dónde va a venir esa lana o por qué está viniendo tanta lana al país? Pues no es porque esté la economía muy sólida. Fíjese usted, ahorita El Guardián, este periódico inglés, y otros analistas están diciendo que del titipuchal de lana que le va a meter Japón, o ya le ha de estar metiendo a la economía, al sistema financiero, más lo que le mete Obama, mucho de esa lana se va a ir a España, se va a ir a Italia, a pesar de que son países que están en bancarrota en este momento. Fíjese ustedes, se van a ir para allá y pues con más razón se van a venir acá a México, ¿verdad? Pues en busca de, le llaman el diferencial ellos, fíjese usted, el diferencial de tasas, dicen ellos. O sea que Japón les entrega a los especuladores fondos a 0% de intereses. No los entregan a menos de 0 porque no se puede, ¿verdad? Pero si no, pudieran poner tasa de interés menos 0.5 después del 0, pero no se puede. Entonces 0 intereses, llévate la lana, muévela donde tú quieras, y bueno, pues esos se vienen aquí a México y cambian esa lana por una inversión que nos les van a dar el 4.5. Bueno, les acaba de bajar Carstens al 4%, nada más, dice que para que se desanimaran un poco, pero no, siguieron llegando
aún con el 4%, pues claro, ¿verdad? Dinero regalado por el que te van a pagar 4%, pues cómo no. Así que el peso se está inflamando, fíjese usted. Inflamando decimos nosotros porque no es síntoma, nosotros no le podemos decir apreciación, ¿verdad? Como dicen los banqueros, o reevaluación, porque se trata de una inflamación. Así como cuando a usted le sale un tumor, ¿verdad? Empieza a engordar, empieza a inflamarse, trae una inflamación usted, ¿verdad? Igual que cuando le pegan un golpe, pues se le inflama, ¿verdad? Acá la boca, pues, y entonces eso es lo que está pasando con nuestro peso, se está inflamando, no se está apreciando, se está inflamando por esta cantidad enorme de recursos que vienen a chuparse ese diferencial de 4%, a la salud de usted, por supuesto, ¿verdad? Porque pues usted lo paga con reducción del gasto público, con aumento de impuestos, con aumento de la luz, de la esto, de la otro, todo lo que a usted se le viene aplicando para pues darle este diferencial a estos capitales especulativos. Así que cuando usted ya vea que el peso, según lo que ha dicho Carsten, ya llegó a 10 por dólar, fíjese bien, estamos a 12, 19, no sé cómo se comportó hoy, pero imagino que bajó otro poquito el dólar. Se va a venir bajando, unos dicen que va a llegar a 12, pero eso va a ser pronto y luego va a seguir bajando hasta llegar a 10 según lo que está diciendo Carstens. En ese momento agárrese porque en ese momento empieza la hiperinflación, el país estaría invadido, ese es el término correcto, por cientos de miles de millones de dólares de capital especulativo, convertidos a pesos, imagínese usted, convertidos a pesos que no se van a ir a la producción, que andan sobre lo que andan, ganancias rápidas, altas ganancias a cortísimo plazo. Así que póngase esa medida cuando el peso esté a 10 por dólar, aguas. Ahí sí hay que cuidarse. Vamos a regresar, vamos a ir a un corte y luego vamos a platicar de la CENTE, esta organización de maestros que se está convirtiendo en una especie de sparring, fíjese usted, una especie de sparring del gobierno federal. Regresamos con eso después de este corte.
Bueno, pues le decía que con esto de China, del acercamiento que está teniendo el gobierno de Peña Nieto con China y al revés volteado, más bien el acercamiento de China hacia México en virtud pues de la crisis de los Estados Unidos, que los chinos están tratando de aprovechar, que ya saben lo que significa para México la caída de la economía norteamericana, pero le decía que en esto de la relación con China, y así lo estamos escribiendo aquí en el Regio y elregio.com, pues se aplica aquella frase muy conocida, muy sencilla, de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Porque eso es lo que puede pasar en un acercamiento con China. No es que vayamos a ir al paraíso, no es que se van a resolver nuestros problemas de toda la vida, ¿verdad? No es que nos vamos a convertir en una superpotencia industrial en 15 días, ni nada de eso. Sin embargo, los acuerdos que se puedan hacer con China, pues van a ser acuerdos de verdad, ¿verdad? O sea, no de papel, no de material especulativo, sino acuerdos en términos de producción, de infraestructura, en fin. Así que queda bien esa frase de el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Porque ahí usted más o menos se puede proteger de lo que viene de la crisis internacional, porque pues eso es lo que finalmente es China, junto con Rusia, junto con la India. Son naciones que simplemente tratan de sobrevivir al descalabro de las naciones industrializadas de Occidente. No es que estén en el paraíso, no es que China sea una maravilla, pero al menos se resisten, tratan de mantenerse creciendo, industrializándose, construyendo infraestructura, ¿verdad? Saliendo a niveles de vida más altos, llevar a su gente a un nivel de vida más alto. Esa es pues, digamos, el motor de esas naciones. Así que ojalá y que nos arrimemos esos árboles para que nos den buena sombra y nos cobije buena sombra. Claro, estamos, como le decía, entrando en el mundo de la hiperinflación, que vamos a notar aquí cuando el peso llegue a 10 por dólar, y en medio de este cuadro general, pues entonces hay que ver cuál es la actitud de la organización de los maestros, sobre todo allá en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, que aglutina la CENTE, la coordinadora. Usted sabe, fueron los rivales durante mucho tiempo de el Bester Gordillo, que era la lideresa o fue la lideresa del CENTE durante casi 19 años. Y bueno, pues hubo siempre enfrentamientos, siempre este tipo de movilizaciones, sobre todo en Oaxaca, en donde usted sabe, la carrera magisterial pues es un asunto de sobrevivencia. Allá, pues como es un estado muy atrasado, ¿verdad? No hay más que turismo, ¿verdad? Hay un poco de agricultura y ganadería, queremos suponer, no conocemos bien las cifras, pero ahí para que la población, el indígena, pueda acceder, digamos, a una vida estable, con un empleo, pues tiene que buscar la carrera magisterial. Entonces la carrera magisterial, la de ser maestro de primaria, después estudiar un poco y meterse a la secundaria, eventualmente hacer ahora le llaman la licenciatura, ¿verdad? Que ya es una carrera, es un título de licenciatura en el magisterio. Bueno, pues eso brinda a miles y miles de gentes, jóvenes sobre todo, la oportunidad de sobrevivir, de salir de la miseria, del estado en las áreas campesinas, y por eso pues es tan importante el magisterio en Oaxaca. Así que es explicable el descontento de los maestros con la nueva ley educativa, lo que les van a quitar, ellos lo saben, pues ni modo que no lo sepan, sobre todo el derecho a poder inscribirse saliendo de la normal como maestros, o sea, tener el derecho a la plaza, ¿verdad? Usted sabe, las plazas pues ya es algo que en este mundo por lo pronto van a desaparecer, es una especie en vías de extinción, ya casi nadie va a tener plaza en ningún lado, gracias a las nuevas leyes de la globalización, en busca de la llamada competitividad, y eso pues debe de dolerle mucho a los maestros allá en Oaxaca, también en Guerrero, por supuesto, que es casi la misma situación, o en Michoacán, para solo hablarle de los 3 estados donde tiene más fuerza. Es una demanda real. Estos maestros quisieran garantizar su plaza, quieren incluso pues
¿verdad? Que no se les castigue en cuanto a salarios. Por ejemplo, si te hago una evaluación y no la armaste, pues vas para afuera, pues tampoco, ¿verdad? Pues capacítame más, dame un cursillo de unos 6 meses y me pongo al día. Eso es lo que ellos están pidiendo. Todo eso es muy loable, es muy real, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer es desafiar al Estado Nacional desde una demanda así, oiga usted, porque el Estado Nacional, pues con la mano en la cintura, te agarra sparring, ¿verdad? Como lo vimos ahora en esta movilización. Aquí los tenemos en las acciones que suelen hacer los maestros de la CENTE, sus líderes sobre todo, y luego lo que hicieron allá en la en la autopista del Sol, la que va a Acapulco, allá en Guerrero, se agarraron, oiga usted ahora que sí, de una, ¿verdad?, directamente con la Policía Federal. Entonces, imagínese lo que pasó, pues que caminas, que no caminas, que ahí te voy, que te haces para atrás y que órale. Haga de cuenta una sesión de guantes, ¿verdad?, en donde la CENTE pues le sirve de sparring a el gobierno federal, porque pues cómo le va a ganar la CENTE a un gobierno constituido, a un gobierno federal desde un asunto local. Eso jamás va a ocurrir. Oiga usted, nunca se pudo o se ha podido desafiar al Estado desde una demanda particular. Usted desafía al Estado como Estado, ¿verdad? Usted le dice al Estado, oiga, usted, Estado, eso que está haciendo no funciona, usted ha violado la Constitución, yo ofrezco esto, y este es un programa de gobierno alternativo al de usted. No puede usted enfrentarse al Estado con una demanda particular. Imagínese usted que Venustiano Carranza, por ejemplo, en el Plan de Guadalupe, se hubiera levantado en armas diciendo, quiero más lana para Coahuila, o a mí no me han mandado las participaciones, o no me gusta esa ley que promulgaste que me afecta a mí en Coahuila. No, el Plan de Guadalupe significaba un plan de gobierno como gobierno federal, y así se levantó Carranza con sus poquitas fuerzas en aquel tiempo. Todavía no tenía el apoyo que después logró, nada más los de Sonora lo apoyaban, pero había un proyecto de nación, un proyecto diferente al que representaba en ese momento Victoriano Huerta, y desde ahí se desafió al Estado en aquel momento usurpador, ¿verdad? Usurpador del Estado, que era Victoriano, que además le gustaba la grifa. Entonces, pues así es como se desafía a un Estado. No se le puede desafiar con una demanda particular, porque entonces en automático pues uno se convierte en sparring, pum, 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 para que te peguen y ahí hagan sombra y a gusto, ¿verdad? Te golpeen, y tú pues ¿qué puedes hacer? Pues si ni la ley te favorece, la ley, como lo dijo correctamente Emilio Chuaifet, ¿verdad? Oiga, pues es que tu derecho no va contra el derecho nacional, no puedes desafiar desde una posición así a lo que ya es una ley ¿sí?, incorporada a la Constitución. Así que pues harían mejor los maestros del CENTE en prepararse para una lucha a más mediano plazo, ¿verdad?, a aliarse con otras fuerzas y presentar una alternativa de nación o alternativa de Estado, y en base a eso convocar al país, no a Oaxaca o a Guerrero, sino al país, ¿verdad?, a una forma diferente de manejar al Estado mexicano, y dentro de eso a la educación, no a la educación per se. No se puede tampoco desafiar al Estado por un aspecto de su política, se le desafía completo o no se le desafía, porque si no, como le digo, pues se convierte usted en un sparring, y ahí lo van a traer, ¿verdad?, como si fuera costal, pegándole macizo, pum, 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 ¿verdad?, hasta que usted mismo diga, aviente la toalla, como suele suceder cuando ya no aguanta uno la golpiza. Vamos a terminar, aunque le parezca mucho esto broma, es, si me permite, una reflexión profunda, filosófica, que a lo mejor en ninguna universidad se la va a encontrar. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo y también la garganta, así que lo esperamos mañana, que es martes. Vamos a estar martes 9 de abril, ya sabe, aquí a las 12 del día, en el www.regiovivo.com, y por ahí corra la voz con sus cuates en el Twitter y en todas partes sobre este programa Carta Robada. Hasta mañana.